Buenos días a todos y a todas. Vuestro rector hablaba al principio de que podríamos hablar de sueños. Y podemos, si queréis, en cualquier momento y en cualquier oportunidad, porque me encanta soñar. De hecho, hoy quiero hablaros de sueños. Y espero que me interpretéis en el concepto estricto de la palabra. El arquitecto, cuando dibuja un plano, cuando dibuja sobre un papel que está totalmente limpio, que no tiene nada y que está totalmente en blanco, sueña. Este edificio lo soñó un arquitecto. Y cuando lo soñó, solo tenía un papel en blanco. Una novia o un novio sueña algún día en casarse y formar quizás incluso una familia. Y un pastor sueña con ver su iglesia crecer, su rebaño crecer en calidad espiritual y en cantidad también. Y podríamos seguir con ejemplos. El cirujano sueña que cuando se pone delante de ese cuerpo dormido, sueña con salvar su vida. Y el estudiante de la Facultad de Teología de la UEB sueña que cuando empieza se graduará. ¿Sí o no? O yo estoy muy equivocado. Por lo menos que se gradúa. Y ya luego, como dice el refrán, luego Dios dirá. Bueno, pues yo quiero hablaros de sueños cumplidos, o casi cumplidos. Si recordáis conmigo la parábola de Jesús, cuando en Mateo 13 narra la historia muy breve del sembrador, seguramente recordaréis de memoria el texto. Bueno, eso espero y deseo que recordéis textos de memoria, porque cada vez se pierde más la oportunidad de recordar el texto de la palabra. Pero el texto final de la parábola, cuando narra y explica que un sembrador salió a sembrar, recordáis la historia, ¿verdad? Y a veces los sembradores, no somos ni los más eficaces, ni los más capaces, y uno se sorprende de que Dios quiera que uno o una sea sembrador o sembradora, porque te miras al espejo y dices, Señor, perdóname el atrevimiento teológico, pero tú te equivocaste, porque yo no soy la persona más adecuada. Y es verdad que no somos a menudo los adecuados, pero Dios, sorprendentemente, Dios quiere contar con vosotros. Y antes, con más sorpresa, quiere contar conmigo. Y el final de la parábola nos dice que hay circunstancias difíciles, lo sabéis, porque dice que la semilla, por cierto, el sembrador puede ser ineficaz, puede ser incapacitado, puede ser muchas cosas, pero la semilla siempre es buena. Esto nunca lo olvides. Tu mano, tu gestión, tu bolsa, tu forma de trabajar puede tener lagunas, pero la semilla nunca deja de ser la mejor semilla del mundo, la que cambia vidas. Y la narración que nos trae Mateo en capítulo 13 dice que alguna de las semillas cayó en pedregales. ¿Recordáis la historia, no? Y allí pues no había mucha tierra, brotó pronto, no tenía profundidad de tierra, el sol la quemó, una circunstancia negativa. Otra que cayó entre espinos, parecida a las circunstancias difíciles. Los espinos la llegaron a cubrir, la ahogaron y acabaron con ella. Pero dice el texto al final, y esa es la esperanza bonita de esta parábola, es que dice que a una parte más pequeña se perdió el 75% de las semillas. Recordad la historia, ¿no? Porque hay 4 espacios distintos, se perdió el 75%, invita un poco al desánimo. Pero al final dice que una parte pequeña, una cuarta parte, cayó en buena tierra, dio fruto, y el fruto se multiplicó de una forma espectacular, exponencial, porque dice el texto que se cayó a 100, a 60 y a 30 por 1. El que tiene oídos en la Facultad de Teología de la UEB, que oiga. Quería relataros esta parábola que todos conocéis y que solamente quería utilizar como introducción para hablaros de sueños. Del sueño del que quiero hablaros es un sueño que que falta muy poquito para que los que lo soñaron, si estuvieran vivos, que no lo están porque están con el Señor, verían su centenario. Quiero hablaros de un sueño real, de un sueño verdadero, un sueño palpable, que se puede tocar. Es como el arquitecto que ya ha visto su edificio cumplido y que es nuestra Unión Evangélica Bautista de España, que está formada evidentísimamente por iglesias y por personas igual que tú y que yo. Y quería darte una introducción muy rápida, muy breve, a una historia que es muy larga, una historia que tiene, ya lo veis, 150 años de historia, desde que el primer misionero llegó a este país y decidió plantar una iglesia, concretamente en Madrid, y desde ese tiempo hasta hoy podemos contar hasta el año 20, que la presencia bautista se remonta a siglo y medio.
No es poco. No estamos hablando de alguien recién llegado. Estamos hablando de un, como dice el gobierno, de notorio arraigo. De notorio, es visible, es notable. No estamos hablando de un grupo de iglesias extraño que cae de Dios sabe dónde. Estamos hablando de una institución humana, y por tanto como humana también falible, pero una institución con un arraigo en nuestra historia de este país. Recordad que la historia del protestantismo en España es tremendamente breve. Sabéis perfectamente, y imagino que lo habéis estudiado en historia, pero si no lo habéis estudiado, como acabáis de aterrizar, lo vais a estudiar muy pronto. La historia del protestantismo bautista es una historia de 400 años. 1600 es cuando empieza la obra en países del norte de Europa. Y aquí no llega enseguida, ni muchísimo menos. Tenemos que esperar casi 2 siglos por circunstancias políticas de este país. Y en el año que ahí estáis viendo, 1870, como decía, se planta la primera iglesia. 150 años de historia nos llevan a que 50 años después, no fue enseguida, 50 años después, 1922, se configura legalmente se configura el organismo o la institución que agrupa a la mayoría de vuestras iglesias y que es la Unión Evangélica Bautista de España. Con lo cual, este año, el año 21, estamos celebrando 99 años. 99 años no se celebran normalmente, no invitan mucho, pero el siguiente sí. Y el siguiente, evidentemente, como podéis imaginar, es el año del centenario, que yo creo que los profesores y yo solo viviremos ese centenario. Creo. Por las canas y por la ausencia de pelo de algunos, yo creo que solo viviremos ese centenario. Quizás vosotros, no lo sé, os toque vivir el segundo. No lo sé. Pero yo creo que este es mi primero y último. Así que estamos delante de una circunstancia, como podéis intuir, totalmente histórica, totalmente inédita y totalmente interesante y aprovechable para dar un testimonio potente a nuestra sociedad de hoy. Contar a nuestra sociedad que los bautistas llevamos 150 años de presencia y 100 organizados como unión, vale la pena contarlo. Vale la pena contarlo siempre recordando, por supuesto, y en esto tenemos que ir con mucho cuidado, que la gloria tiene que ser para el Señor. Estamos hablando de una institución humana, como he dicho antes, con sus errores, no lo dudéis, los tiene, el que os habla más que ninguno, pero con todo la gloria es para el Señor porque hasta aquí, como dice el texto, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado y yo creo que si el Señor no viene pronto, aún queda mucho por hacer. De hecho, quiero hablaros de eso. Quiero hablaros de lo que nos queda por hacer y dónde estáis vosotros en esta escena. La creación de la UEB, 1922, se crea a partir de 10, 20 iglesias, pocos pastores, un grupo muy pequeño, un puñado de hombres que trabajaban de forma dispersa, misioneros, algunos norteamericanos, pero también sobre todo misioneros de Suecia, que fueron nuestros padres más importantes a la hora de plantar iglesias en esos primeros años y que plantaron iglesias sobre todo en toda la costa mediterránea y que siguen estando esas iglesias abiertas. Y cuando se configuró la UEB en este año 1922, un año especialmente difícil, un año muy convulso. Vosotros no estabais y yo tampoco, pero los libros de historia pueden contaros que era un tiempo de muchos cambios. Era un año en que en España había monarquía, pero pocos meses después hubo un golpe de Estado. Primo de Rivera instituyó la dictadura, pero Primo de Rivera tampoco duró mucho porque luego vino la República. Y después de la República tampoco duró mucho porque vino una guerra civil. ¿Os dais cuenta? La tensión, la agresividad, la pasión política de esos tiempos eran tiempos difíciles, nada fáciles para comenzar a desarrollar un proyecto misionero y de plantación de iglesias, que era, y ahí quiero, si consigo que recordáis esto, me habré dado por feliz, el objetivo principal de esos hombres y esas mujeres, esos 20, 30 iglesias que empezaban la obra, era plantar iglesias. Su objetivo era que miraban el mapa de España y lo veían vacío, como era así. Y decidieron que solos no podían trabajar, o al menos no dar tanto resultado, o al menos no soñar con futuros grandes, pero unidos sí. Y el primer objetivo fue plantar iglesias, al cual le seguía uno que tiene que ver muchísimo con estas paredes. Y es que al plantar iglesias era inmediatamente necesario, era consuetudinario, el tener líderes, hombres y mujeres que sirvieran en esas iglesias que ya confiaban y soñaban que se iban a generar. Así que los primeros líderes pensaron en plantar iglesias, comenzar obra, una visión misionera, pero a la vez con ello como una doble pata de la mesa, una visión formativa, una visión teológica que con ambos
derivara en lo que ellos soñaban, la extensión del reino en España. Estos ejes, por llamarlo así, o estas prioridades que tuvieron nuestros padres fundacionales, quiero deciros con cierto gozo, con cierta satisfacción, no lo diré con orgullo, pero sí con alegría, siguen siendo, y esto es muy importante que os lo diga, siguen siendo los ejes vertebradores de la UEB de hoy. No hemos cambiado mucho, de hecho no hemos inventado la sopa de ajo. Lo que ellos propusieron es nuestra herencia. Y caminamos sobre hombros de gigantes, como decía Atanasio. Caminamos sobre hombros de personas que hicieron cosas espectaculares para su tiempo, para momentos tremendamente difíciles, con una oposición, no os la podéis imaginar, pero impulsados por el Señor, plantaron iglesias, empezaron obra, y esa obra en muchos de los casos sigue abierta, sigue vigente, y con sus prioridades nosotros les imitamos. Hoy, esas 20 iglesias del principio, la semilla se ha multiplicado. El sueño del sembrador, como podéis ver, ha ido bastante lejos, porque de esas 20 iglesias iniciales estamos hablando de casi 175 iglesias que están abiertas y que se configuran como parte de la convención o de la Unión Evangélica Bautista. Y las cifras, ahora las veréis, siguen cambiando, porque esos lugares, ahí los veis, los podéis ver ahora en el mapa, están, como habéis visto al principio, muy enmarcados en la zona del centro de España y también en el Mediterráneo, pero también se extendieron, gracias a Dios, al sur y al norte. Pero dejadme que os diga una pequeña incisión, no diría negativa, pero sí realista. Podéis ver, como yo, no hay que ser muy listo, que el mapa sigue teniendo muchos claros. Creo que lo podéis ver. Sigue teniendo lugares donde no estamos. Las Castillas, tanto la del norte como la del sur, Castilla-León, Castilla-La Mancha, muchos lugares del norte aún por alcanzar, y que hoy, y esto no es en ningún momento una medalla para nosotros, hoy, casi 100 años después, seguimos pendientes de comenzar iglesias. Tenemos 15, apuntaos la cifra, tenemos 15, lo digo porque luego hay examen, tenemos 15 ciudades capitales de provincia. Yo no hablo de pueblos pequeños ni aldeas, estoy hablando en términos como Pablo hablaría de perseguir lugares urbanos grandes. Tenemos 15 capitales de provincia donde no tenemos aún hoy una iglesia bautista plantada. No es una honra. 100 años después el vaso se podría ver un poco incluso medio vacío, ¿no? Muy lleno, sí, pero no del todo. El sueño está por cumplir. Así que en ese sueño, evidentemente, yo estoy convencido de que tenéis mucho que hacer y formaréis parte, estoy seguro, yo quiero verlo, del cumplimiento o del cierre de ese círculo, por lo menos de plantar una iglesia en cada ciudad importante de España, por lo menos en cada capital de provincia. Y nos quedan 15, por lo cual tenemos aún un reto importante a nivel geográfico. Siguiendo con cifras y datos, esos 20 pastores se han multiplicado. Esto sí, hay una multiplicación exponencial casi por 10. Esos 20 iniciales pastores y misioneros son ahora 212, y no es una cifra baladí, es una cifra importante, 212 pastores, y permitidme que añada con mucho placer, pastoras. Lo digo con mucho interés y con mucha intencionalidad, es la nuestra, la vuestra, una de las pocas denominaciones que respeta, acepta y valora el ministerio de las mujeres en todas las áreas de la Iglesia, en todos los ministerios, incluyendo también, para muchos, un reto, incluso el ministerio pastoral. Tenemos unas 33 mujeres que sirven al Señor en nuestras iglesias, reconocidas por sus congregaciones como pastoras. Ahí lo dejo, porque también veo mujeres por aquí. Y si seguimos con datos, estos son los más recientes, siempre se mueven, por supuesto, pero tenemos alrededor de unos 11.500 miembros de nuestras iglesias, que le llamamos miembros, es decir, los que están en lista, los que se han bautizado, los que forman parte de la congregación. Pero seguro que en tu iglesia los números no coincidirían, porque ahí podrías incluir visitantes, niños, adolescentes. No los contamos. No los contamos porque es una cifra demasiado voluble, pero si los cuentas, esa cifra puede ser que pueda aumentar algunos miles más. Pero 11.438 son los hermanos y hermanas que forman parte del listado oficial de esas casi 180 iglesias de las que antes os he citado.
El proyecto inicial, como habéis visto, en ese año 1922 era misionero, esto es muy importante, su pasión de esos primeros hombres y mujeres era alcanzar España para Cristo, ese lema era el lema que les movía y hoy debería ser también nuestro lema, ¿por qué no? Alcanzar tu tierra para Cristo. Pero la UEB, además de que ha seguido cumpliendo con ese proyecto, también se ha extendido y ha ampliado lo que diríamos en Hechos 1:8, ¿no? Ser testigos en Judea, en Jerusalén y Judea, en tu Samaria, donde no quieres ir. ¿Hay alguno de vosotros que tiene alguna Samaria particular? Yo tengo alguna como catalán, podéis imaginar, ¿eh? Entonces cada uno tiene una, no nos engañemos. Pues ahí a Samaria hemos ido y también estamos intentando llegar hasta el último de la tierra. Como mínimo tenemos proyectos estables en Guinea Ecuatorial desde hace casi 30 años, con misioneros ininterrumpidos, en Mozambique desde hace un par o tres de años también con una misionera estable, y colaboramos con la Misión Bautista Europea como socios en proyectos en Latinoamérica, en Cuba, en India, y tenemos un sueño. Hablaba de sueños, os voy a compartir uno nuevo que no es tan inviable. Soñamos con tener pronto misioneros en el norte de África. No puedo deciros el lugar, porque forma parte de la estética del silencio, pero en el norte de África, no sé si lo sabéis, pero hay iglesias activas, vigentes y crecientes. Y no lo he leído en un libro, he estado allí. He visto iglesias perseguidas, iglesias clandestinas, por supuesto, no pueden reunirse así, como estáis aquí, o como os reunís en vuestros domingos, pero existen, se bautizan en secreto, a ojos solamente de creyentes, cerrando ventanas con cortinas, pero se bautizan, crecen y se expanden. Y estamos pensando no en enviar misioneros para plantar iglesias, porque no hacen falta, ya las plantan ellos. Lo que sí estamos pensando es en ir y apoyarles en lo que nos pidan y lo que podamos ser de utilidad. Es un proyecto y es un sueño, pero estoy pensando que no es tan lejano y Dios lo permita, puede ser un proyecto que podamos ver en los próximos años y vosotros ser testigos de ello. Así que el del norte de África no lo consideréis sólidamente real, pero sí un sólido sueño al que vamos caminando. En nuestra obra misionera, como habéis visto, tenemos sí establecidos y sí tenemos a personas fijas en campo misionero de Guinea Ecuatorial y en Mozambique, y allí tenemos una gran labor especialmente enfocada en la plantación de iglesias, formación de líderes, pero quizás la más visible, quizás la más ostentosa, la que podemos mostrar con fotos más amplias, es la labor educativa. Tenemos escuelas, tenemos colegios en Mozambique, tenemos escuelas en Bata, en Malabo, y sumándolos, la cifra no es pequeña, llega al millar de niños y de jóvenes y de adolescentes en los cuales estamos invirtiendo no solamente en enseñarles matemáticas o literatura o ciencia, sino que también en todo lo posible transmitirles el mensaje de Jesús. Con lo cual, eso es un sueño muy potente, porque tú no puedes ni imaginar, ni siquiera lo podemos imaginar los que estamos yendo y viendo, lo que puede pasar con esos 1000 niños cuando crezcan, cuando maduren, cuando sean hombres y mujeres, quizás algunos de ellos líderes de sus países. ¿Qué puede pasar cuando tú les has formado en la palabra de Jesús? Pues solo puede pasar algo espectacular, que es lo que estamos soñando. Es una bomba, es una dinamis que estamos esperando que suceda y que de hecho en algunos momentos ya hemos visto algunos destellos. Así que estamos invirtiendo en esos jóvenes y en esos niños. Queremos que la educación, aparte del evangelio que cambia a las personas, la educación cambia un país. Así que estamos ilusionados en invertir con gozo en ese proyecto o en esos proyectos educativos con casi 1000 niños en nuestra gestión. La labor de UEB en estos 2, 3, 4 últimos años en los que yo estoy en la Secretaría General está intentando transmitir muchísimo esfuerzo en el tema de comunicación. La UEB tenía y tiene una revista histórica con 130 años de historia, que es el Eco Bautista, que se publicaba en papel, que llegaba a las iglesias y que era el nexo de comunión, el nexo de comunicación que tenían las iglesias. Ahora no se publica en papel, pero sí lo seguimos publicando trimestralmente de forma digital y en Spotify, en audio. Lo puedes escuchar los artículos del Eco en tu trabajo diario, en la cocina, caminando, yendo al trabajo, lo puedes de forma audio seguirlo. Pero hemos añadido a eso una revista ya mensual, que es la revista Unidos, que la puedes recibir gratuitamente en tu móvil, en tu portátil, en tu ordenador, no hay ningún problema, ahí las tienes, es esta revista, el Eco y la revista Unidos, y como habéis visto antes, también estamos intentando trabajar en todo lo que tiene que ver en redes, en Facebook, Instagram y todo lo que vosotros conocéis muchísimo mejor que yo. Por cierto, si alguno tiene tiempo y ganas, nos faltan precisamente community managers, así que si alguno de vosotros quiere y desea dedicar unas horas a impulsar el testimonio de la unión a través de las redes, estamos encantados de escuchar vuestra disposición.
Déjame que te cuente rápidamente la estructura de la UEB. Es muy sencilla, no tiene nada de difícil. Se parece a una iglesia. Verás que se parece mucho a una iglesia local. Voy a empezar por arriba, pero no porque sea por mejor o menor, da igual, el listado. La UMBE forma parte de su estructura, es la agrupación, la Unión de Mujeres Misioneras Bautistas de España. En todas las iglesias hay mujeres, no sé si lo sabías, pero en la mía superan la mitad. Y cuando viajo lo constato, la obra es de las mujeres, creedlo. Son las que se entregan, las que se esfuerzan, las que dan el culto de oración, las que enseñan la escuela dominical. Y cuando cuentas en la agrupación de un domingo, verás, siempre hay más mujeres. Y eso no sucede solo en España, es algo universal. Así que es muy importante que tengamos un ministerio para ellas. Pero también tenemos un ministerio de mayordomía, que es el que lleva las cuentas. Tenemos un ministerio de colegio pastoral, donde esperamos que todos los 212 pastores que he visto antes y pastoras estén integrados. Es un ministerio que avala, que apoya, que protege a cada pastor, pero también que le puede exhortar y si hace falta también le puede, pues de alguna manera corregir. Porque a veces los pastores, ya lo sabréis cuando seáis pastores o pastoras, no son perfectos y también se equivocan. Y a veces hay que a lo mejor encaminarlos alguna vez. Tenemos un ministerio de juventud que os toca de cerca y que queremos potenciar más. Tenemos el Ministerio de Misiones Internacionales, que ya habéis visto antes, que tiene ya extensión y trabajo hace 30 años en varios lugares del mundo. Tenemos el META, que os toca muy de cerca, porque esta institución está bajo el amparo del Ministerio de Educación, Teología y Adoración. El énfasis de la formación bíblica está en ese ministerio y también la adoración. Y de ahí que cada año se prepara pues, una semana especial, la Semana de Música y Adoración en Denia, precisamente para potenciar a los adoradores de las iglesias que conozcan más y mejor nuevas canciones. Tenemos a los oficiales, que son la presidencia. El presidente actual es Rubén Bruno, le queda muy poco porque el mes que viene va a ser relevado. Tenemos a la vicepresidencia, que la ostenta nuestra hermana Raquel Molina, que la tenéis aquí todos los días. Tenemos a la vicepresidenta con toda la intención aquí para vigilaros de cerca. Eso no es casual, esto está muy pensado, muy calculado. Y luego está un servidor que, como veis, no viene cada día, cuando tiene que venir tiene que tomar nota de todo. Así que esos formamos los tres oficiales. El Ministerio de Evangelismo y Misiones, pues es, como podéis imaginar, el ministerio de lo que en Estados Unidos y otros países se llama Home Missions, las misiones de casa, las misiones domésticas, y que, como habéis visto antes en el mapa, tiene la pretensión de plantar iglesias en esos 15 lugares que antes os he citado que no tenemos testimonio. El MIT es el Ministerio de Iglesias en Desarrollo, es el ministerio que existe y que se creó para apoyar a las iglesias que aún no crecen y de hecho incluso están o han estado en cierto riesgo de continuidad. Hay iglesias pequeñas que han perdido al pastor, que han perdido membresía y que han perdido incluso visión, y algunas de ellas nos han dado miedo de parecer que querían o parecían perder el candelero. Así que el Ministerio de Iglesia en Desarrollo pretende ayudarlas para que su labor continúe y para que evidentemente su ministerio no solo continúe, sino que se desarrolle y se expanda y crezca, y esa es una labor que desarrolla este ministerio. El último, en la vuelta, en la rueda, sería el MOS, Ministerio de Obra Social. Como podéis imaginar por la palabra, trabaja, impulsa proyectos sociales, colabora con las iglesias locales en los suyos que ya tienen a nivel local, pero también, especialmente, y donde más ilusionados estamos en ese ministerio, es en atender a desgracias internacionales, a atender pues, asuntos que tienen que ver con las desgracias naturales que en ese momento o hasta el día de hoy estamos casi siempre involucrados. El esquema lo podéis ver de nuevo aquí, solamente que aquí añadimos un concepto que no he contado antes, pero que todos esos ministerios, como veis, surgen, y esto es muy importante y tiene que ver muchísimo con nuestra teología, surgen de una asamblea general que llamábamos cariñosamente convención, que se celebra cada año, que estábamos a las puertas, el 22, 23 y 24 del mes que viene se celebrará la anual de este año, la número 69, y que de ahí, como veis, las líneas marcan claramente que son los delegados de esa convención los que eligen a los titulares de los ministerios. Pero si miráis más arriba, y muy en amarillo y muy destacado, queremos resaltar que esa Asamblea General, en definitiva, depende y está existiendo por las iglesias. Son las iglesias, al final, las que deciden en la Asamblea quién y de qué manera ostenta cualquier responsabilidad de servicio a las iglesias. Así que este es el esquema muy simple, pero importante, porque también refleja teología aquí detrás. Como podéis ver, aquí hay teología congregacional. Creo que lo podéis intuir, Es decir, las iglesias delegan delegados que luego eligen, y al final la UEB en general es una institución que se debe
por origen y por final, a sus iglesias. Los que les interesa el dinero, os cuento muy rápidamente cómo nos ganamos la vida, porque somos súper maravillosamente ricos, como podéis imaginar. Nuestros recursos se dividen, es muy interesante que veáis cómo se divide este quesito, porque los puntos más gruesos, que son este y allí, estos tres grandes ítems, precisamente cumplen los compromisos fundacionales. Porque como podéis ver, el de la izquierda es misiones internacionales, el de aquí es misiones nacionales y este del medio es los recursos para formación, el meta. Con lo cual, inevitablemente, y lo podéis ver muy claro, el reparto del pastel sigue siendo el reparto para misiones, sigue siendo una preocupación, una inquietud. De hecho, el nexo que nos une es la obra misionera, la misión, y también, como podéis ver, sigue siendo prioritaria la formación de hombres y mujeres para servir en la obra. Con lo cual, no estamos demasiado lejos. Esta plantilla nos dice mucho, aunque solo sean números, pero nos dice mucho de por dónde andamos y cuáles son nuestras prioridades 100 años después. Estos son los gastos. Ahora me preguntáis, ¿y cuáles son los ingresos? Bueno, es muy fácil, ¿eh? Lo voy a contar en 3 segundos. Lo vais a ver en la foto siguiente. Los ingresos son las iglesias. Nuestras fuentes de financiación no son otros, no recibimos nada ni de nadie que no sean nuestras propias iglesias a través de un plan que le llamamos el plan cooperativo. Es este plan que veis en azul y que el 60% de los recursos vienen ya directamente de las donaciones voluntarias que cada iglesia hace, que se compromete al entrar en la web a aportar el diezmo de su presupuesto anual. Es lo que llamamos el plan cooperativo. A eso le añadimos una ofrenda en naranja, ahí la veis, de misiones nacionales, que se suele celebrar en verano, alrededor de junio o julio, y la de misiones internacionales, ahí la veis en naranja, que tiene que ver alrededor de los meses de diciembre y enero, y que es para reforzar o para impulsar a nuestros misioneros en el campo misionero. Estos serían nuestros ingresos. Como veis, son muy nítidos, muy claros. En las 3 partes siempre estamos hablando de que el origen siempre sigue siendo la donación voluntaria de los miembros de nuestras iglesias. Esta es la presentación de nuestra página web. Hace unos 3 años que se creó nueva. Ahí la tenéis. Cuando entréis veréis esto y veréis el póster, el diseño de la nueva convención, que como lema tiene la frase de Crónicas, si mi pueblo se humillare, ¿recordáis ese texto? Si mi pueblo se humillare, hay una condicional ahí, al final dice yo sanaré vuestra tierra. Este es el lema que hemos hecho nuestro, que hemos apropiado para esta convención. Parece un lema que tiene que ver con el COVID, lo parece, pero no. No tiene que ver con el COVID, aunque podríamos también añadirle por ahí esa línea, porque nuestro país está enfermo como sabéis, de la pandemia. Pero nuestra intencionalidad, os lo digo de forma muy clara y muy directa, es hablar de sanidad espiritual. Nuestra intencionalidad es hablar de sana mi vida, sana mi familia, sana mi pastor, sana mi iglesia, sana mi convención. Es decir, sana nuestra tierra. Estamos hablando de sanidad espiritual para todos nosotros, incluyendo evidentemente a cada uno de nosotros. Este será el lema y el objetivo y las plenarias y el dibujo de la convención que tendremos dentro de un mes, a la cual estáis invitados y a la cual recuerdo, si no lo sabéis o lo anuncio por primera vez, que los jóvenes por menos de 35 años, que creo que excepto David Dixon casi todos lo sois, por menos de 35 años podéis venir a la convención a mitad de precio. Esto no es moco de pavo, esto es un esfuerzo especial que hace la convención, un ahorro, una intencionalidad y un apoyo para que cada vez tengamos más delegados jóvenes. Así que desearíamos que, si es posible, y vuestra iglesia así lo ve, porque esto no depende de ti, depende de tu iglesia, nos encantaría que pudierais estar en la convención a la mitad de precio y pudierais ser también como los demás delegados que votan, opinan y deciden el presente y el futuro de la convención. Como habéis antes escuchado, vamos hacia el centenario. El año que viene, si Dios lo permite, si Jesús no ha vuelto, yo tendría ganas de que viniera, pero si no ha vuelto, celebraremos 100 años en estas alturas del año. Probablemente en otoño estaremos celebrando 100 años de testimonio. Así que nos tenemos que ir preparando para un evento, como podéis imaginar, de gran tamaño y de gran calado. Si quieres saber más, si lo que te he contado te ha interesado, pero entiendo que lo he contado de forma demasiado rápida, yo predico y hablo muy rápido, igual que Marcos cuando escribe, pero si quieres saber más, entra en la página de vv.org, toda la información, toda está ahí y esperamos que la puedas encontrar de forma clara. Y si aún tuvieras más interés
y aparte de la página web quisieras saber algo de una forma más personal, aquello que hablábamos antes de los sueños personales, puedes escribirme secretaria@ub.org. Estoy a tu disposición todos los días del año, hasta los domingos. Todos los días estoy de guardia, como las farmacias de guardia, así que siempre que queráis podéis escribir y en lo que pueda atenderos o derivaros a la persona que sabe más que yo, pues os lo haré con mucho gusto. Ahí tenéis este mail que está a vuestra disposición. Y ya aquí termino y os doy las gracias por la tremenda paciencia y el tremendo silencio que habéis guardado, tan respetuoso, y que os agradezco y que, como os he dicho antes, estoy a vuestra disposición. Estoy aquí desde el domingo y si tenéis alguna pregunta o alguna inquietud, podéis con todo gusto hacérmela. Os he traído un regalo, ¿a que no os lo creéis? La web os he traído un regalo para todos vosotros y para vuestras neveras. Y tú dirás, ¿nos ha traído solomillo? No, no he traído solomillo. ¿Habrá traído merluza? No he traído merluzas. Pero sí, para vuestras neveras he traído un regalo permanente y que va más allá de la comida, lo cual es más espiritual aún, y que un hermano vuestro os va a comenzar a repartir a uno por uno. Si os sobran porque sois matrimonio, se la regaláis a vuestro pastor o la ponéis en la nevera de la iglesia. Pero es un detalle que quería que tuvierais como recuerdo de nuestra Unión Evangélica Bautista de España, que no es nuestra, sino que es vuestra y a la cual todos pertenecemos. Que el Señor os bendiga y, como he dicho antes, a vuestra completa disposición.